Las palabras del señor decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste, profesor Dr. Mario Villegas. Decano Héctor Zimmermann. En esta jornada, la Universidad Pública pretende analizar temas de la ciencia política no solo como un espacio de reflexión universitaria, sino también como una muestra de responsabilidad cívica al asumir el debate sobre algunos de los temas urgentes que tenemos en Argentina actual y futura. Por eso la Universidad Pública hace estas jornadas porque le interesa pensar, aportar y debatir sobre la consolidación de nuestras instituciones y de cómo proyectar una Argentina mejor. Por eso este espacio es un espacio propicio para rendir un justo homenaje a la memoria de nuestro querido amigo, decano, profesor doctor Héctor Zimmermann. Seguramente para toda nuestra comunidad universitaria y para la comunidad universitaria de todo el país, la noticia de su muerte nos conmovió profundamente, nos provocó un irreparable dolor y un desconsuelo que tal vez muchos no podamos vencer jamás. Sería imposible destacar en un breve tiempo todos los méritos que tenía el querido profesor Héctor Zimmermann. Así que simplemente voy a decir que Héctor fue un intelectual comprometido con las convicciones políticas de su tiempo y defensor de los derechos humanos. Un gestor universitario transformador que puso a nuestra facultad en el siglo XXI. Un trabajador incansable, un docente talentoso, un amigo cordial, un padre y esposo amoroso, un abuelo devoto de sus nietas y sus nietos. Y sobre todas las cosas, Héctor Zimmermann era un hombre que conquistó el valor, o un valor que muchos de nosotros vamos a pasar el resto de nuestra vida tratando de lograrlo, que es el valor de hacer algo tan libre, que es el valor de hacer algo que siempre se le dio la gana. Tenía ese don de haber construido en el imaginario de todos nosotros la mirada de ese hombre inconformista, de ese intelectual salvaje y provocador, de esa pose de inadaptado, de ese hombre con un lucidísimo humor ácido, del tipo espontáneo, de la agudeza mental para mirar el mundo, de sus textos a borbotones. Estábamos tan acostumbrados a que tenga episodios de salud que siempre pensábamos muchos de nosotros, que a Héctor nunca le iba a pasar lo que le pasó. Digo, yo era como ese habilidoso win izquierdo que gambeteaba la muerte cada 2x3, como si fuese el mejor número 10 de la historia de nuestro querido River Plate. Con su desaparición se pierde una manera de ser hombre fuera de lo común, a su estilo, como le daba la gana. Es cierto que los finales no pueden preverse, es cierto que los finales simplemente suceden. Lástima que Héctor se nos murió en medio de esta pandemia y esta cuarentena que nos tenía todos encerrados. Lástima que no pudimos volverlo a ver en las aulas, en el cine, en la biblioteca, en los bares, en la calle, en la noche, para hablar, discutir, pelear, cantar, escuchar jazz, abrazarnos y reírnos un poco más. Seguramente te vamos a extrañar muchísimo, querido Héctor, querido maestro, que no solo nos enseñaste con tu lucidez, con tus ideas, sino también con tu ejemplo. Con emoción por este homenaje y con las disculpas del caso, les doy la bienvenida a estas primeras jornadas universitarias de ciencias políticas, con el anhelo de que a pesar de estas circunstancias especiales con las que nos estamos encontrando, seguimos trabajando con más entusiasmo, porque la memoria de Héctor así lo demanda, para consolidar una mejor educación pública superior, decididos a lograr ese futuro próspero y compartido que queremos para nuestro pueblo, alentados por la pasión que tenemos por el derecho, por el saber, por la política, por la libertad, por la igualdad y por la justicia. Un cálido saludo y un gran abrazo a la memoria del querido amigo, profesor doctor decano Héctor Zimmermann. Muchas gracias. Daremos inicio
con estas palabras al panel Ciencia Política e Historia invitamos al doctor Dardo Ramírez Bracci de la Universidad Nacional del Nordeste. El doctor Dardo Ramírez Bracci es doctor en Derecho, magíster en Ciencia Política y abogado, profesor titular de Historia Constitucional Argentina de la Universidad Nacional del Nordeste. También es presidente de la Junta de Historia de la provincia de Corrientes, académico correspondiente por Corrientes en la Academia Nacional de la Historia y en la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Doctor Dardo Ramírez Bracci, bienvenido. Realmente para mí es un honor participar en estas jornadas de Derecho Político en homenaje a Héctor Zimmermann. Héctor Zimmermann, que ha sido mi profesor, mi colega y por sobre todas las cosas, mi amigo. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema muy puntual que siempre lo hemos hablado con Héctor y que permanentemente filábamos espacios de crítica y de mejorar los trabajos que hacíamos al respecto. Invitamos al doctor Marcelo Monallar de la Universidad Nacional de Catamarca. El doctor Marcelo Monallar es abogado, funcionario jerárquico de la Fiscalía de Estado de la provincia de Catamarca. Es también profesor asociado a cargo de la asignatura de Derecho Político de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. En primer lugar, un agradecimiento muy especial a Álvaro al permitirme ser partícipe de esta reunión en un homenaje a Héctor, que tristemente nos dejó hace escasos 6 meses. Mi agradecimiento se debe a la amistad que me unió oportunamente con Héctor, al afecto y al cariño mutuo que nos brindábamos, y por supuesto, el saber que ya no está genera cierta angustia, cierto pesar en todos nosotros, pero bueno, es la vida que nos toca vivir y lamentablemente se dio en un tiempo de pandemia como el que estamos viviendo. Muchísimas gracias a todos por la atención y a Álvaro muy especialmente por haberme permitido participar de este homenaje al querido Héctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marcelo Monallar. Y continuamos con nuestro panel de Ciencia Política e Historia e invitamos al doctor Enrique Eduardo Galeana de la Universidad Nacional del Nordeste. El doctor Enrique Eduardo Galeana es doctor en Derecho, magíster en Ciencia Política y abogado. Es profesor extraordinario de la Universidad Nacional del Nordeste, ex profesor titular de las cátedras de Historia Constitucional Argentina y de Derecho Público Provincial y Municipal de nuestra alta casa de estudios. Bienvenido, doctor Galeana. Bueno, es una buena oportunidad para rendir homenaje a un hombre que hizo mucho por la Universidad Pública y la Facultad de Derecho de Corrientes. Héctor José Zimmermann es un hombre emblemático, no solo por haber luchado contra la injusticia de la estructuración de la Universidad y la Facultad de Derecho para lograr su acomodamiento dentro del cuerpo de profesores, porque fue objeto de diversas injusticias, de persecuciones solapadas y ocultas debido a su condición de pertenecer a la comunidad hebrea. Ante tal evento, lo abrazo al salir del consejo directivo y lo llevo aparte para calmarlo. Ingresa así como profesor por concurso a la Facultad de Derecho a la Cátedra C de Historia Constitucional Argentina, a la cual la denominan la Cátedra Republicana. Por diversas razones, porque éramos los raritos de la facultad, porque éramos los que estábamos luchando políticamente por cambiar el sistema en el cual estaba inmerso la Facultad de Derecho, y que de hecho
Luego Héctor, como decano, va a ir transformando la Facultad de Derecho, dándole un cariz democrático, republicano, representativo, abarcativo y respetuoso. Por eso me parece extraordinario que se le rinda el homenaje en este momento. Continuamos con estas jornadas universitarias de ciencia política en homenaje al doctor Héctor Zimmermann e invitamos a la magíster profesora Claudia Díaz de la Universidad Nacional del Nordeste para continuar con el panel Sociología y Política. Voy a presentar a la doctora Claudia. La doctora Claudia es magíster en metodología de la investigación, especialista en docencia universitaria, es licenciada en ciencias políticas y además es una excelente profesora titular a cargo de la cátedra de sociología de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste. Muchísimas gracias a la facultad, a los organizadores. Permítanme que particularice en Álvaro por esta invitación y por la organización de este homenaje a Héctor, a quien conocí hace 30 años, cuando yo recién llegué a Corrientes, primero como papá de Dana y de Guillermo, luego como colega, y un colega que en algún momento, siendo decano, me dio la sorpresa de invitarme a formar parte del cuerpo docente de la Facultad de Derecho, lo que demostraba en buena medida la calidad y el humanismo de Héctor, porque era invitar a alguien que no pertenecía a la carrera, alguien que venía de otra formación de grado, y abrir la Facultad de Derecho a sujetos que veníamos del mundo, que no era el mundo de lo jurídico, sino, en mi caso particular, de la ciencia política, y darnos este espacio. Y también fue en ese tiempo Héctor quien desdobló la cátedra de sociología, que en ese momento era una sola, y a partir de la gestión de Héctor como decano, existen 2 cátedras dentro de la facultad. Así es que el recuerdo de Héctor, colega, decano, amigo, es permanente, y creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida laboral hacemos referencia a Héctor. Héctor José Zimmermann, que fue quien creó la maestría en ciencia política, quien desarrolló la ciencia política tal como dije, quien también le da preeminencia a la sociología como parte de la formación de los abogados, y quien escribió textos en los que nuevamente encontramos esa profunda imbricación y la transversalidad de sociología y política. La transición democrática en América Latina, los estudios de Héctor sobre el neopopulismo, los estudios de Héctor sobre el tatismo. ¿Qué es esto? Estudiar la sociedad y la realidad del lugar en el que vivimos, el lugar que el contexto en el que nos formamos y en el que nos desarrollamos. Y recuerdo aquí nuevamente a Héctor, que tenía por sobre todas las diferencias que pudiésemos tener como personas, esa centralidad de lo humano que tiene que ser la centralidad de la sociología y de la ciencia política. Muchas gracias. Gracias, profesora Claudia Díaz, por acompañarnos en estas jornadas y contribuir al entendimiento de nuestra disciplina como primordial para el desarrollo de los y las líderes de nuestra región. E invitamos, para continuar con este panel de Sociología y Política, al doctor Marco Medina de la Universidad Nacional del Nordeste. El doctor Marco Medina es máster en Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Hurtado de Chile, abogado, profesor adjunto de Fundamentos de Ciencia Política, carrera de Comunicación Social y JTP de Sociología, Abogacía, todos en la Universidad Nacional del Nordeste. Bienvenido, doctor Medina. Muchas gracias, buenos días a todos. Antes que nada, congratulo a los organizadores por su excelente iniciativa. Básicamente es un homenaje a Héctor Zimmermann. Héctor Zimmermann es el primer encuestador del NEA, digamos,
es uno de los primeros que se animan en forma muy artesanal a llevar esta idea de una forma de evaluar y analizar la sociedad en determinado momento. Él habla de sus estudios de relaciones internacionales y esa intersección que se da con Gualdino Suárez y Carlos Fara en ese momento, y cómo Gualdino viene silenciosamente, a diferencia de los grandes encuestadores de este país, incorporan los estudios de opinión pública a la Argentina. Son distintas vertientes, él lo toma más desde un punto de vista artesanal, no tan ligado a los medios de comunicación, independientemente de que su rol en ese cambio político que se da en la década del 90 en Argentina, en Corrientes, cuando se quiebra el viejo pacto autonomista liberal, o cuando no se quiebra, sino que entra en cuestionamiento el pacto y entra en cuestionamiento un sistema de elección, siempre sus pronósticos habían sido acertados en ese contexto. Parto desde una perspectiva o desde un hito histórico, que es el año 2016. Y esto se da en el proceso de reforma constitucional que plantea el gobernador Rovira en la provincia de Minas. Esta es una de las grandes discusiones que hemos tenido con Héctor cuando se daba el fenómeno o el proceso político de reforma constitucional en Misiones. Yo tenía una frecuencia de viaje a Posadas casi quincenal y a la vuelta de uno de los viajes le había dicho, creo que pierde Rovira. Entonces me dice, ¿de dónde sacas eso? Le digo, llevo hablando mucho tiempo con taxistas y todos me están hablando de la reforma constitucional y la idea de la perpetuación del poder. Entonces me dice, mostrame las encuestas que digan que va a perder Rovira. Le digo, no tengo encuesta, tengo sospechas. Entonces su respuesta me dice, las sospechas no son científicas. Y continuamos con el panel Sociología y Política, sin antes agradecer la presencia de el doctor Jorge Barbará, el profesor Luis Segovia, la diputada doctora Alicia Meissner, el doctor Andrés Salvador, doctora Adriana Mac, doctora Belén Martínez, y en especial la presencia de la señora Dana Zimmerman, que nos acompaña en el desarrollo de este sentido homenaje a su papá. Invitamos ahora a la doctora Miriam Consuelo Parmigiani de Barbará, de nuestra querida Universidad Nacional de Córdoba. Si bien es de allí, nosotros la sentimos como propia porque estudiamos sus textos, así que bienvenida, doctora. Es doctora en Derecho y abogada de la histórica Universidad Nacional de Córdoba, realizó estudios de posgrado en Alemania, es profesora titular de Derecho Político y varias veces vicepresidente de la Asociación Argentina de esa misma especialidad. Buen día, doctora. Bueno, buenos días a todos, queridos colegas, seguramente alumnos y gente interesada en general en esta temática del poder, la política y en este caso sociología y política. Agradezco en primer lugar a la institución anfitriona, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, que tantas veces nos ha acogido con generosidad extrema, y por supuesto a los miembros de la comisión organizadora de este evento, a través de los cuales siento la presencia de querido amigo y colega Héctor Zimmerman, a quien recordamos en esta oportunidad de manera especial. Le invitamos a seguir con la presentación del libro, la cual estará a cargo de quien supo ser un buen discípulo del doctor Héctor Zimmerman y también un buen amigo, el doctor Álvaro Monzón Wingard. Gracias, Agustín. Buenos días para todos. La idea es presentar el curso de Derecho Político, tomo quinto, autoría del querido Héctor Zimmerman y editado por Amerindia Ediciones Correntinas. Lo propio del
hombre es ser un sujeto, un yo, y saberse rodeado de un modo de seres y cosas. El hombre se concibe a sí mismo como una entidad permanente a través de los cambios de su existencia. Héctor José Zimmermann sabía que existía y que existía en el mundo, y a diferencia de los animales, no solo se concretó a vivir intensamente sus casi 65 años. De lo dicho se desprende que para él, en su calidad humana, el saber no era algo accidental, sino fundamental. Y también sabía que sus relaciones con el mundo poseían ciertos caracteres especiales. Intentar analizar el saber, ese infinito sustantivo, como acertadamente lo llamaba Babini, supone dificultades a las que la lógica y el lenguaje no son extraños. Justamente este saber tiene dos características principales: el sujeto, ya sea escritor y lector, y el objeto, pero que están imbrincados en relaciones como actuar, hacer, estimar, preferir. El libro titulado Curso de Derecho Político, tomo quinto, muestra los dos saberes: el crecimiento por acumulación, que implica sedimentación, que es el saber ingenuo, y nos muestra la revisión y acrecentamiento permanente, constante, sin contradicciones entre sus capítulos, que es el saber crítico o reflexivo. En este último hay disciplina, ya hay criterio, ya hay conciencia. Y ciertamente este proceso arquitectural, en el sentido que lo que se construye nunca es definitivo. Así, a lo largo de sus 6 capítulos de este libro, partiendo del vocablo polisémico sociedad política, Héctor abordó la polis griega, la civitas romana, el feudalismo, el nacimiento del Estado moderno, la supranacionalidad y la integración regional. Y Zimmermann expone este crecimiento que hemos descrito. ¿Por qué? Porque relata con una sencillez poco común, inclusive en él, una aproximación científica que estudia sus particularidades objetivas y que nos permite descubrir relaciones lógicas. Así abarca tanto al Estado como al poder desde sus propias justificaciones históricas. Y cumpliendo lo que acabadamente se entiende por conocimiento científico, a cada afirmación propone razones que la justifican. Y esta, su última producción, es precisamente el reflejo de su accionar como docente de grado, integrando al derecho político con la historia, asignaturas que como docente por concurso dictaba en nuestra Facultad de Derecho de Corrientes. En ciencia no hay conocimientos ni sueltos, ni mucho menos ocultos, y nuestro autor los redimensiona y los recalca. Faraday, refiriéndose al hombre de ciencia, sostenía que debe escuchar todas las opiniones, pero debe juzgar por sí mismo. Y así, siguiendo a Dilthey, Zimmermann explica una realidad histórica bella, pero apasionante. Y a lo largo de todo el texto integral se vislumbra su pasión como investigador, donde sin vulnerar la objetividad, su inteligencia le permite la búsqueda del conocimiento. Pero siempre lo hace en un lenguaje muy sencillo, fácil de entenderlo, inclusive hasta cuando transcribe párrafos en lengua extranjera. Héctor José Zimmermann se calificaba a sí mismo como docente, investigador y abogado, pero precisamente en ese orden. Y este libro es su fiel reflejo.
está escrito para estudiantes de Derecho Político, como se le sigue llamando a la materia en la mayoría de las facultades públicas de Derecho en nuestro país. Y lo hace en forma clara, concisa, circunstanciada y específica. La bibliografía utilizada es amplia y actualizada, recorriendo desde los clásicos hasta los más novedosos. Al publicar esta obra de Derecho Político, quinto tomo, el autor, que me honrara no solamente por haberme permitido presentar su primera obra, participar de las otras tres y nuevamente presentar esa última, me honró también con su amistad y al propio tiempo él como persona asumió un triple compromiso que lo cumplió como docente, como universitario y como hombre. Como docente estuvo obligado a seguir la línea histórica, las semillas del porvenir. Como universitario, tuvo en cuenta que en el terreno de la cultura, el desarrollo de los hombres se halla entrelazado con la acción del conjunto, que siempre es de un modo distinto, aunque profundo. Y como hombre, que todas sus voliciones y vivencias lo trascienden y se plasmen en el ya esperado próximo tomo de su curso de Derecho Político que Jehová o Jesús quieren que compartamos juntos en otro lugar y en otro tiempo. Hasta siempre. Gracias.